¿Qué tal? Somos del grupo 16 y hoy vamos a charlar acerca de grooming. ¿Qué es el grooming? El grooming es un nuevo tipo de problema relativo a la seguridad de los menores en Internet. Consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto con intención de establecer lazos de amistad con un niño o niña, con el objetivo de obtener satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso para preparar un encuentro sexual. A pesar de que estas situaciones comienzan en la red, con frecuencia suelen trascender al mundo físico, derivando en delitos tales como el tráfico de pornografía infantil o el abuso físico a menores. Se diferencia del ciberacoso o ciberbullying porque en el grooming el acosador es un adulto y existe una intención sexual. Este es el proceso que lleva a cabo quien realiza grooming. Primero, el adulto procede a elaborar lazos emocionales de amistad con el menor. A veces simula ser otro niño o niña. Segundo, el mayor va obteniendo datos personales y de contacto del menor. Tercero, usando tácticas como la seducción, la provocación, el envío de imágenes de contenido pornográfico, consigue que el menor se desnude o realice actos de naturaleza sexual. Finalmente, inicia el acoso extorsionando a la víctima para obtener cada vez más material pornográfico, o tener un encuentro físico con el menor para abusar sexualmente de él. Algunos números sobre grooming. El 51% de los niños de 4 a 18 años se conecta diariamente a Internet. En los grandes centros urbanos de la Argentina, el 64% de los adolescentes de entre 13 y 17 años navegan sin la compañía de un adulto, y el 27% de ellos dice usar las redes sociales para conocer nuevos amigos. El 31% de los padres desconoce el apodo que utilizan sus hijos en Internet y el 52% tampoco sabe los nombres que usan sus amistades. En el mundo alrededor de 750.000 pedófilos conectados permanentemente a las redes. El 30% de los adolescentes dicen haber sido víctimas de acoso sexual en el chat. Y solo el 7% de ellos se lo cuenta a sus padres por temor a que le limiten el acceso a Internet. El 2 de noviembre de 2011 el Senado trata y aprueba el proyecto que penaría el uso de medios electrónicos para contactar menores de edad con el fin de cometer un delito contra su integridad sexual. La pena incluye prisión entre 6 meses y 4 años a quien contactase a un menor de edad con el fin de cometer cualquier delito contra la integridad sexual del mismo. El 11 de septiembre de este año, la Cámara de Diputados modifica el proyecto. Con las modificaciones se busca dividir a los menores en dos grupos menores de 13 y entre 13 y 16 y disminuir la pena máxima. En el caso de los menores de 13 años, si su integridad sexual se ve afectada, se penará al responsable. En el caso de los menores de entre 13 y 16 años, solo se lo penará si mediar engaño, abuso de autoridad o intimidación. La pena incluye prisión entre 6 meses y 2 años. Finalmente, el 13 de noviembre pasado, la Cámara de Senadores rechaza los cambios propuestos en diputados y convierte en ley el proyecto original. Algunas críticas que recibió la ley. Una, dice, que es un absurdo que la escala penal, de tomar contacto con un menor, sea equivalente con el abuso sexual mismo. Otros critican que se contradice con el Código Penal, pues antes, era un delito dependiente de instancia privada, y ahora pasa a ser un delito de acción pública. También se dice que es una tendencia mundial que, persiguiendo fines en algunos casos nobles, favorecen a la cibervigilancia de los usuarios vulnerando derechos básicos. O bien que genera un problema tipificar el mero contacto con un menor de edad. Y por último que es difícil, en algunos casos, probar la intención de abusar. Los riesgos de que la web pueda utilizarse como una herramienta de acoso y eventual abuso sexual de menores es un tema de preocupación a escala mundial. En la legislación de los países del Common Law donde ha tenido mayor desarrollo, se destacan Reino Unido, Escocia, Australia, Estados Unidos, aunque también se encuentra regulado en Alemania, entre otros.
El primer tratado internacional fue el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de niños contra la explotación sexual y el abuso sexual, hecho en Lanzarote, reflejó la creciente preocupación por este fenómeno. En su artículo 23 dice que cada Estado parte del convenio adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito el hecho de que un adulto, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, proponga un encuentro a un niño menor de edad. Bajo el apartado 2 del artículo 18, cada país determina la edad por debajo de la cual no está permitido realizar actividades sexuales con una persona. Estados Unidos prohíbe transmitir datos personales de un menor de 16 años con el fin de cometer un delito de carácter sexual. En el estado de Florida, la ley de cibercrímenes de 2007 sanciona a quienes se contacten con menores por Internet y luego sostengan encuentros con el fin de abusar sexualmente de ellos. También obliga a los delincuentes a registrar con la policía sus emails y nicknames que usen en los chats. En Alemania, se sanciona al que ejerza influencia sobre el menor por medio de la exhibición de ilustraciones o representaciones pornográficas o por dispositivos sonoros de contenido pornográfico y por conversaciones en el mismo sentido con una pena privativa de libertad de 3 meses hasta 5 años. En Australia, se sanciona el uso de servicios de transmisión de comunicaciones por medios electromagnéticos para procurar que una persona se involucre, tiente, aliente, induzca o reclute en actividades sexuales a personas menores de 16 años de edad con una pena de 15 años de prisión. En Escocia, contemplan normas sobre grooming, pero lo llaman reunión con un menor de 16 años después de algunos contactos preliminares a través del chat y contempla una pena máxima de 10 años de cárcel. En Canadá, el Código Criminal, sección 172.1, pena la comunicación con un menor por medio de un sistema informático con el propósito de cometer abuso sexual. En Costa Rica, el artículo 167 bis del Código Penal castiga con pena de cárcel de 1 a 3 años a quien, por cualquier medio, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico, ya sea que incluyan imágenes, vídeos, textos o audios, con una persona menor de 15 años o incapaz. En España, desde 2010 se castiga la captación de menores con fines sexuales a través de Internet y considera agresión sexual aunque no haya violencia ni intimidación aquellos actos que atenten contra la libertad de indemnidad sexual, cuando la víctima sea menor de edad. En Inglaterra, las secciones 14 y 15 de la Ley de Delitos Sexuales de 2003 pena la organización de encuentros con niños, para sí mismo terceras personas, con la intención de abusar sexualmente del menor. El encuentro mismo también está penado. En Chile, desde 2010 se sanciona a quienes exijan a un menor de 14 años el envío, exhibición o la entrega de imágenes con significación sexual, como también al que realice acciones de significación sexual ante un menor de 14 años o lo hiciera presenciarlas incluso de forma virtual. Como conclusión, tomamos como algo positivo que nuestro país tenga una ley de grooming aprobada en noviembre de 2013 e incorpore al Código Penal la figura de acoso sexual a menores de edad vía Internet. Los puntos que vemos en contra es que se desecharon modificaciones relevantes realizadas en la Cámara de Diputados junto con diversos partidos políticos y organizaciones civiles. Incluso, distintos sectores señalan que sin esas modificaciones, este delito se equipara al de abuso sexual. Otro punto negativo es que su ambigüedad o abarcabilidad pueden hacer que la ley sea mal aplicada o inaplicable de forma correcta.